Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a encarar entonces la solución de un problema típico del capítulo de entropía. Dice, en un calorímetro de constante despreciable se ponen en contacto 300 gramos de hielo a menos 60 grados centígrados con 0,110 kilogramos de vapor de agua que está a 140 grados centígrados. Si el experimento se realiza en el laboratorio de química del curso básico, donde la temperatura de ebullición del agua es 90 grados centígrados, determinar, inciso A, las condiciones de equilibrio y B, la variación de entropía de todo el sistema, los calores específicos del hielo, agua líquida y vapor respectivamente son, dice 0,5 calorías gramo grado Kelvin, 18 calorías mol grado centígrado y 6,8 calorías mol grado centígrado. El delta H de fusión dice que es 1440 calorías por mol y el delta H de vaporización es 9720 calorías por mol. ¿De qué trata? Tenemos un recipiente diabático, en este caso un termo que impide la transferencia de calor del exterior, y dice que en el interior tenemos aquellos 300 gramos de hielo que está a menos 40 y por algún artificio mecánico dejamos entrar vapor de agua a 140 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá adentro? Dice, cuando dice que la constante del calorímetro es despreciable, debemos suponer que las paredes del recipiente principalmente no consumen nada de calor, o sea, si bien se calientan o se enfrían, porque toda la masa al final va a quedar a un estado de equilibrio, con estas paredes no vamos a considerar el calor, ¿ya? Alguna vez hemos tomado un refresco o una bebida y hemos agregado hielo, ¿no? Cuando se agregan bastantes cubos de hielo, entonces la bebida se enfría y coexisten hielo y el líquido, ¿no? Aunque porque no es un sistema diabático, al fin y al cabo de un tiempo, este hielo se derrite. Muy bien, ¿cómo vamos a encarar entonces la solución de este problema? No, lo primero que hay que hacer es la recomendación, colocar todos los datos en las mismas unidades, ¿no? El CP del hielo dice que es 0,5 calorías gramo grado. El del líquido, mediante este factor de conversión, también lo llevamos a esas unidades. Y el CP del vapor, mediante el mismo factor de conversión, también lo llevamos a esas unidades, ¿no? El delta H de fusión en las unidades equivalentes, con el factor de conversión apropiado, por supuesto. Lo convertimos a calorías por gramo, lo mismo el delta H de vaporización. Debe quedar claro que en cuanto al calor específico del hielo, en el enunciado del problema nos da en calorías gramo grado Kelvin. Acá está en calorías gramo grado centígrado. Entonces, acá mol grado centígrado, ¿no? No debe haber ninguna dificultad en entender que se, se refiere a el intervalo de un grado de temperatura, y ese intervalo tanto en grados absolutos como en grados centígrados es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice y cómo vamos a empezar a resolver? ¿No? Lo que dice este problemita es que se llama que lo que le puede ocurrir al vapor es que desde 140 por etapa siempre se enfría hasta 90 siendo vapor. A esa temperatura se condensará, desprendiendo también cierta cantidad de calor, ¿no? Ese ahora líquido a 90 grados centígrados podrá enfriarse hasta cero, a cero podrá congelarse siempre manteniendo esa temperatura constante, y ese hielo ya podrá enfriarse como máximo hasta 60 grados centígrados, dependiendo de la masa de la fuente caliente y de la fuente fría. ¿Qué puede ocurrir al hielo? Desde menos 60 puede calentarse hasta cero. A esa temperatura debería o tiene que fundirse, volverse líquido. Ese líquido calentarse hasta 90. Una vez que llega a la temperatura de vaporización en La Paz, evaporarse y finalmente ese vapor ya sobrecalentarse hasta 140 grados, ¿no? Son las situaciones extremas, ¿no? Entonces, antes de entrar al cálculo de Q1, Q2, debemos hacer una explicación eh, mm, que nos permita entender este problema. No,
Acá tenemos los datos, ¿no? Ya en las unidades que hemos recomendado. Y hasta ahora en química o en los problemas que nos han dado de química con esto de la temperatura de equilibrio, siempre nos daban problemas donde eh, la presentación física de los constituyentes eran siempre el mismo, ¿no? Agua caliente y agua fría, agua líquida, el mismo estado físico, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, el cálculo es sencillo porque siempre se cumple la primera ley de la termodinámica. No es que acá no se cumpla, también se cumple, ¿no? Que esta primera ley, que el calor ganado va a ser igual al menos al negativo del calor perdido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 100 gramos de agua a cero y 100 gramos y mezclamos con 100 gramos de agua a 80 grados centígrados, sabemos por intuición que la temperatura va a ser de equilibrio. Aplicando fríamente calor ganado es igual a calor perdido, tendríamos nosotros que la fuente caliente iría hasta la temperatura de equilibrio desde 80, los 100 gramos, toda la masa por supuesto, y la fuente fría, toda la masa iría hasta la temperatura de equilibrio desde cero, ¿no? Entonces la temperatura de equilibrio es 40 grados centígrados, ¿no? Ahora, dijimos hace rato que es indistinto cuando tomamos en el CP grado Kelvin o grado centígrado. Acá está el ejemplo, ¿no? La prueba más bien. 100 gramos de agua caliente, su CP, hasta la temperatura de equilibrio desde 353, el equivalente a 80 grados, ¿no? El hielo, 100 gramos, no el hielo, el agua fría, 100 gramos, su calor específico, hasta la temperatura de equilibrio desde menos 273. ¿Cuánto sale esta operación? 313, que es el mismo valor, obviamente en escala diferente. ¿De acuerdo? Pero en nuestro caso no vamos a aplicar directamente calor ganado igual a menos el calor perdido. Es precisamente lo que decimos acá, ¿no? En nuestro problema en el equilibrio no sabemos en qué estado físico se encontrarán la fuente caliente, el vapor y la fuente fría, hielo. A saber, habrían 5 posibilidades. No, dijimos dependiendo de la masa. 1, que todo sea vapor, ¿no? Donde la temperatura de equilibrio tendría que ser siempre mayor o igual a 90 grados centígrados, ¿no? Segundo, que coexistan vapor y líquido. Esa temperatura única tendría que ser igual a 90 grados centígrados. Donde por algún motivo y dependiendo de las masas siempre el sistema en equilibrio quede en estado líquido. El vapor tendría que haberse enfriado, tendría que haberse condensado y ese condensado enfriarse. ¿Hasta qué temperatura? A una temperatura menor o igual a 90 o a una temperatura mayor o igual a 0. Por su parte el hielo tendría que haberse calentado hasta 0, haberse vuelto líquido y ese líquido también haberse calentado a este rango de temperatura. La otra posibilidad es que coexistan líquido y hielo. La única posibilidad, es la de cuando la temperatura es igual a 0. O que coexista solamente hielo en el equilibrio. La condición es que la temperatura sea menor o igual a 0 grados centígrados, ¿no? Reiteramos que la posibilidad de alguna de estas situaciones dependerá de las masas involucradas. No olvidemos que siempre estamos en nuestro modelo, ¿no? Sistema medio exterior. Si el sistema es el vapor, el medio exterior es el hielo. Y si el sistema es el hielo, el medio exterior es el vapor. Eso no hay que olvidar, ¿no? Entonces, primero debemos determinar en cuál posibilidad estamos, ¿no? En este problema en específico. Estas posibilidades dependen de las masas involucradas, lo estamos reiterando varias veces. Para esto se debe analizar etapa por etapa y realizar un balance de masa y energía en cada una de ellas, ¿no? Acá teníamos precisamente y donde los calores impares corresponden a procesos sensibles y los calores pares corresponden a procesos latentes, ¿no? Lo mismo para el vapor y lo mismo para el hielo. ¿De acuerdo? Entonces, aclarando eso, vamos a calcular primeramente por etapas el calor que cede el vapor al enfriarse y para qué puede servirle a la fuente fría. Esa es la pregunta. Entonces, calculamos el calor que cede el vapor al enfriarse y el cálculo de ese calor nos dice que tenemos que el Q1 tiene que ser igual a, aquí está,
¿no? A la masa del vapor por el Cp del vapor hasta la temperatura final del vapor desde la temperatura inicial del vapor. Y ese resultado nos da 2077,8 calorías, ¿no? La pregunta es, ¿para qué le alcanza a la fuente fría este calor? Entonces, como debemos hacer siempre por etapas, debemos preguntarnos y respondernos, por supuesto, si alcanza para calentar a todo el hielo. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Calculando el Q1' que corresponde al calentamiento del hielo desde menos 60 hasta 0, ¿no? Acá tenemos la masa del hielo, el Cp del hielo, la temperatura final de ese hielo, si es calentándose hasta 0, desde la temperatura inicial. Y eso es 9000 calorías. Inmediatamente, haciendo una suma simple, el hielo para calentarse hasta 0 necesita 9000. El vapor al enfriarse hasta 140, al enfriarse hasta 140, solo puede aportar 2000. No alcanza. Entonces, con estos 2077 calorías, el hielo no va a alcanzar a calentarse hasta 0. No alcanza para calentar todo el hielo. Podemos jugarnos acá a modo de practicar. Entonces, el calor faltante dice que es 6922 calorías. Eso es lo que falta para que todo el hielo se caliente hasta 0. Entonces, en un análisis adicional, podemos preguntarnos hasta qué temperatura se calentaría el hielo con lo que aporta el calor que cede el vapor hasta enfriarse hasta 90 grados centígrados. Aquí aplicamos calor ganado es igual a menos calor perdido. Y acá está todo el calor que puede ceder el vapor. Acá está el calor que necesita el hielo hasta llegar a una temperatura hipotética de equilibrio. Cuidado, esta temperatura es hipotética. Solamente estamos haciendo un cálculo extraordinario, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta una temperatura a la cual va a alcanzar con esta cantidad de calor, ¿no? Haciendo los cálculos, la temperatura de equilibrio es menos 46,15 grados centígrados. Hipotético, ¿no? Quiere decir que con el calor que se dé el vapor, el hielo, los 300 gramos de hielo, se calentarían hasta menos 46,15, ¿no? Pero es imposible imaginarnos un sistema en equilibrio donde el vapor esté a 90 grados centígrados y el hielo esté a menos 46,15. La naturaleza no lo permite. Entonces dice, bueno, fuente caliente, tú todavía puedes ceder vapor o puede ser el calor, como condensándote, y entonces vamos a calcular esa cantidad de calor. Pero antes, aquí dice que tiene que cumplirse que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Acá está la prueba, ¿no? Esto es lo que cede el vapor hasta enfriarse hasta 90, y esto es lo que necesitaría el hielo hasta llegar a menos 46, no es menos 140, hasta menos 46, ¿no? Hasta la temperatura de equilibrio, desde 140 hasta menos 46. Se cumple entonces, ¿no? Cuidado, esto es menos 46,15 desde 140, desde menos 140, ¿no? Hay que acelerar esa ecuacióncita, ¿no? Entonces, ¿cuánto falta para calentar todo el hielo? Falta, dijimos, 6922. ¿De dónde lo vamos a sacar? Del calor que va a aportar debido a la condensación del vapor. Entonces, y ese calor es el calor 2, ya lo dijimos, un calor latente, es la masa por el calor de vaporización. Acá tiene que haber un signo negativo, cuidado, hay que corregir, y da el resultado de menos 59.400 calorías. Ahora, estas 59.400 calorías, ¿cubre estos 6.900 faltantes? Claro que sí. Y todavía va a sobrar más de 50.000, ¿no? Entonces, acá decimos y afirmamos que estos 59.000 cubre la cantidad de calor que falta para calentar todo el hielo hasta 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, además, dice aquí, ¿no? Un cálculo también adicional, el vapor al enfriarse y condensarse aportaría 59.400 más 2.070 y tantos, que nos da 61.477,8 calorías, ¿no? Y para responder a la interrogante que hemos realizado anteriormente,
decimos, esta cantidad de calor alcanza para descongelar todo el hielo, ¿no? Y para todo el hielo. Y eso precisamente lo vamos a calcular acá. El calor 2', que es precisamente la cantidad necesaria para descongelar el hielo, ¿no? Nos da 24.000 calorías. Y por supuesto, acá teníamos 61.000 calorías, hemos usado 9.000, y más estas 24.000 estaríamos usando aproximadamente 30 y tantos mil, y todavía sobraría, ¿no? O sea, con estas 61.000 calorías habríamos calentado todo el hielo y además lo habríamos descongelado, ¿no? Y aquí dice, para saber si lo que ahora es agua se calienta, porque cubriendo esta cantidad de calor, el hielo ya se ha vuelto agua a 0 grados centígrados. Entonces acá dice, para saber si lo que ahora es agua se calienta, lo que ahora es agua se calienta, y hasta qué temperatura y o parte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Calculamos cuánto es el Q3, el Q3', el calor del hielo, que corresponde al calentamiento desde la temperatura de fusión hasta 90, ¿no? Entonces, y eso requiere 27.000, ¿no? 27.000 más 54.000, más 24.000 da 53.000, más 9.000 da aproximadamente 60.000. Entonces, prácticamente cubriría todo el requerimiento que se necesita y que tiene que aportar el vapor, ¿no? Entonces dice aquí, alcanza para calentar todo el agua hasta 90 grados centígrados y todavía sobrarían 1.477,8 calorías. ¿De dónde sale este valor? Hemos dicho que el calor total que aporta el vapor al condensarse, al enfriarse el vapor y al condensarse este vapor, ¿no? Es 61.477,8, se requieren 9.000 calorías para calentar el hielo, que es el equivalente a Q1', se requiere o usa de estos 61.000 tantos, 24.000 para descongelar todo el hielo, es el Q2', y además se necesita para 27.000 calorías para calentar lo que ahora es agua hasta 90 grados centígrados, ¿no? Y dice que todavía sobraría 1.477,8 calorías. Entonces, estaríamos tentados nosotros a decir, bueno, entonces calculemos cuánto es el Q4'. El Q4', ¿qué significa? Significa el calentamiento, la evaporación de lo que antes era hielo. Y la naturaleza no permite eso, ¿no? No se tiene que pensar en calcular el Q4, pues sería equivalente a afirmar que el vapor se condensaría para que el agua se evapore, ¿no? Un ejemplo muy casero: en casa hemos comprado hoy día 10 panes, nos hemos servido solamente, 5, quedan 5 y mañana vamos a comprar otra vez pan. La naturaleza no lo permite. Dice, no, bueno, usted ha comprado ayer 5 panes, acabe antes de comprar. No, pero ya no es fresco y demás. No, tiene que acabar. Entonces la naturaleza no permite que se evapore la fuente fría a expensas de la condensación de la fuente fría. Consecuentemente, el estado de equilibrio es vapor y agua, ¿no? A 90 grados centígrados, ¿no? Parte del vapor no se ha condensado, entonces ese vapor no condensado es equivalente al calor no utilizado, ¿no? La masa de vapor no condensado es equivalente al calor no utilizado. ¿Cuánto no se ha utilizado? 1.477,8, aquí está. Por el factor que corresponde al calor de vaporización, no se habrían condensado 2,74 gramos. ¿Cuál es la masa del vapor que se ha condensado? Bueno, la diferencia es 110, ¿no? O el calor usado en la condensación, de la condensación más bien, sobre su factor, que nos da 107,26. La suma de los dos nos tiene que dar 110. Entonces, entendiendo esta explicación, inmediatamente nos vamos acá, ¿no? El Q1, acá está con su signo correcto, menos 2077,8,
el Q2, los que corresponde al vapor, menos 59.400. Este calor servirá, dice ya con la anterior explicación tiene que estar entendido, el Q1', que corresponde al calentamiento del hielo, todo, el Q2 a la descongelación del hielo, todito, y estos 27.000 que corresponden al calentamiento de lo que era antes hielo hasta 90 grados centígrados, ¿no? Entonces, la temperatura de equilibrio es 90 grados centígrados, la masa de vapor condensado, aquí está, es el calor usado, lo que dijimos, y viene como consecuencia del análisis y de la obtención del calor usado, ¿no? Y la masa de vapor condensado dice que es el calor usado, esta cantidad, dividido entre el calor de vaporización, y eso nos da 100,26 gramos, ¿no? Ese sería el estado de equilibrio. La variación de entropía. Todo el vapor se ha condensado, entonces aplicamos la ecuación que conocemos para los calores sensibles, MCP por el diferencial de temperatura sobre T, desde 403 hasta 363 para el vapor, acá en La Paz, dice que disminuye su entropía en 5.36, menos 5.36, ¿no? Al condensarse el vapor, hay una disminución de entropía de 159,56 también, ¿no? Menos, por supuesto, ¿no? Acá, ¿por qué tanto lío y por qué tanto cuidado en determinar la masa de vapor condensado? Aquí está. No podemos usar 110 porque 110 es todo el vapor, pero no todo el vapor se condensa. ¿Cuánto se condensa? Solamente 107,26. El resto se queda en estado de vapor y no disminuye su entropía. Ese es el meollo del problema. En cuanto al hielo, todito el hielo, los 300 gramos, aumenta su entropía desde 213 hasta 273, consecuentemente aumenta su desorden. El hielo al descongelarse también sufre una variación de entropía de 87,9 y el agua ahora ya desde 0 hasta 90 también aumenta su entropía en esta magnitud, ¿no? La variación de entropía entonces es la variación de entropía de la fuente caliente, que es menos 164,92, más la variación de entropía de la fuente fría, que es 210. Y este fenómeno es un fenómeno irreversible. En la naturaleza eso va a ocurrir natural, espontáneamente, y teníamos que esperar y teníamos que comprobar, y lo estamos haciendo, que tiene que haber un aumento de entropía, ¿no? En este caso 45,7 unidades entrópicas. ¿Ya? Espero que hayan entendido. Nos podemos jugar con otros valores de masa para otros problemas. Gracias.